Doncs bona tarda, sigueu benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña. Algunos de vosotros nos vimos ayer en la universidad, entonces hoy tenemos el placer de acogeros en nuestra casa y acoger esta primera sesión del convenio que hemos hecho con eBay este año, que estamos muy contentas de tenerlo firmado para poder trasladar a nuestra programación todas las temáticas políticas y sociales de América Latina y hacerlas del brazo de eBay. Le paso el micrófono a Yassin Jordana, que va a ejercer de anfitrión de la casa y también de moderador de esta mesa. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que sea de interés para todos. Gracias. Moltes gràcies, Marta. Buenas tardes, buena tarde a tothom. Pues como ya ha comentado Marta, la directora de Casa América, es un gran placer y con esta sesión de hoy, con esta mesa redonda, poder inaugurar un ciclo de mesas redondas sobre temas vinculados a las relaciones entre América Latina y Europa, desde la perspectiva literaria, la perspectiva económica, perspectiva política, social, que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos 3 años, con la idea de que cada trimestre aproximadamente realizar una mesa redonda sobre algún tema vinculado con estas cuestiones que he planteado y que queremos que sea un mecanismo también de dar a conocer las investigaciones actuales desde el mundo de la academia, pero también la reflexión social en el mundo de la política, el mundo de la opinión pública en general y poder tener un espacio de debate, de discusión sobre, en el fondo, sobre la relación entre América Latina y Europa, que, como todos ustedes pues supongo que pensarán igualmente, es un tema muy importante en la actualidad y más en la situación actual del mundo y todas las tensiones que estamos viendo en estos momentos. Y inauguramos este ciclo de mesas redondas, de eventos sobre estas relaciones entre América Latina y Europa con una mesa redonda de excepción. Tenemos 5 invitados que van a comentar y a reflexionar sobre la situación actual más política, digamos, especialmente de las relaciones políticas entre América Latina y Europa, teniendo en cuenta con la mirada en esta cumbre que se va a realizar en el mes de noviembre sobre América Latina-Europa, que van a estar pues, los responsables máximos de los países de ambos continentes y que puede ser un momento muy importante para darle un impulso político, pero que luego se va a trasladar en muchas otras dinámicas a estas relaciones y a las conexiones, digamos, de todo tipo, económicas, culturales, políticas entre ambas regiones. Nuestros ponentes, Andrea Costafreda, Kevin Paternay, Andrea Rivera Hoffman, José Antonio Sanahuja y Claudia Zila, son expertos en estos temas y nos van a dar su punto de vista, su interpretación, teniendo en cuenta pues este próxima cumbre, lo van a dar desde las perspectivas, desde su propia especialidad, van a dar también su punto de vista y su opinión. Primero van a presentar de forma breve, unos 7-8 minutos, cada uno de sus ideas, y luego vamos a abrir un debate, una reflexión entre ellos y después también vamos a abrir para todo el público en general, por si tienen preguntas o comentarios que realizar. En ese sentido, pues muchas gracias a todos vosotros por aceptar nuestra invitación y venir a estar hoy con nosotros. Bueno, también gracias a todo el público por asistir. También saludar a las personas que nos pueden estar viendo en streaming, porque esta sesión está también se está emitiendo en streaming y luego va a quedar grabada, la vamos a poner a acceso público a través de YouTube. Y nada, con esta primera presentación pues vamos ya a empezar y vamos a empezar por orden un poco inverso al alfabético con Claudia Zila, que ella es politóloga, estudió sociología y psicología también en la Universidad de Heidelberg y se doctoró en ciencias políticas y se desempeña desde el año 2005 como investigadora de la Fundación Ciencia y Política, que es un instituto alemán para un think tank para estudiar asuntos internacionales de seguridad situado en Berlín. Ella fue directora de la División de las Américas y es actualmente Senior Fellow de la
de esta institución. Su investigación se centra especialmente en América del Sur, en temas de democracia y desarrollo, y también de política exterior feminista, y en las relaciones entre América y Alemania y Unión Europea. Y recientemente está a punto de publicar un libro junto a Peter Birlec que se llama Trends in Latin American International Relations, Shifting Alliances in the New World. So, claramente es el tema de hoy que vamos a discutir. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar acá y un honor compartir la mesa redonda con ustedes. En los minutos que tengo me gustaría compartir con ustedes una especie de tesis, 5 puntos que forman parte de lo que es mi diagnóstico de las relaciones actuales entre la Unión Europea y América Latina y que contienen tanto aspectos estructurales como coyunturales que creo que valen la pena discutir. Y lo hago desde esta perspectiva con la que se me introdujo. Mi experiencia, llevo 20 años en este think tank donde asesoramos al gobierno y al parlamento alemanes en temas de política internacional y las relaciones birregionales. Así que también es una perspectiva muy marcada por lo geográfico desde Berlín. Mi primer punto en relación al vínculo birregional entre la Unión Europea y América Latina se refiere a que en estos años de trabajo yo siempre percibí distintas olas de atención y desatención de una orilla a la otra. Se trata de un vínculo que me parece que en lo intencional es más o menos cíclico, en el sentido de que diversas coyunturas motivan una y otra vez la búsqueda de un acercamiento, quizá más frecuentemente de Europa a América Latina que al revés. Lo que sí me parece bastante estable es que en ambos lados del Atlántico se comparte la percepción de que por un lado se trata de una asociación estratégica que involucra a socios naturales debido a la amplia base de la historia, de la cultura, de los valores compartidos, pero también se comparte la idea de que la relación en términos efectivos permanece muy por debajo de su potencial y que carece de carácter estratégico. Es una queja que yo escucho a ambos lados del Atlántico. Yo comparto esta visión de un bajo carácter estratégico que, a mi forma de ver, se pone de manifiesto sobre todo en la ausencia de una agenda propositiva de largo plazo. Hay muy frecuentemente agendas negativas, donde uno se junta en defensa de algo o como reacción a algo, y que faltan también hitos predefinidos y una coordinación en foros internacionales, sean multilaterales o plurinacionales, como ser la ONU o el G20. Paso a mi segundo punto. Entiendo que este tipo de coordinación entre la Unión Europea y América Latina es difícil debido a la asimetría estructural de la relación birregional, porque de este lado del Atlántico tenemos 27 países europeos altamente integrados en la Unión Europea, donde se puede decir que hay actores, hay una calidad de agencia en la Unión Europea, mientras que al oeste contamos con 33 países latinoamericanos y caribeños muy heterogéneos que participan de la CELAC, pero CELAC no es un sistema de integración, sino que es un foro con un grado de institucionalización muy bajo. Entonces, tenemos una asimetría que es histórica porque hablamos de lo birregional, pero es la Unión Europea y no otra unión latinoamericana, sino un conglomerado de estados. Esta asimetría histórica se acrecienta en la coyuntura actual, ya que por un lado la Unión Europea, que se ha geopolitizado, procura desarrollar su autonomía estratégica y impulsa una integración mayor en nuevas áreas, esto lo estuvimos discutiendo un poco, como ser actualmente la militar. Entonces hay como un driver, un impulso para mayor integración, mientras que por el otro lado, en América Latina, el diagnóstico actual que yo hago es que los procesos, tanto la coordinación, concertación regional, como los procesos de integración, están debilitados, están estancados. Entonces,
A la simetría tradicional, histórica, se suma esta divergencia coyuntural, diría yo. Paso a mi tercer punto. Frente a esta simetría en la relación birregional, que se profundiza, nos encontramos una vez más en una coyuntura que podría dar paso a una nueva modestia de ambas partes, y por lo tanto a una apertura de una hacia la otra. Del lado latinoamericano ya no estamos en la época contestataria del commodity boom, no es la época de las vacas gordas, sino que los países se ven desafiados por enormes problemas políticos, económicos y sociales, y del lado de la nueva modestia, del lado europeo, se vio impulsada, mi forma de ver, con el Brexit, donde ya la Unión Europea no podía predicar en América Latina con su modelo de una integración ineludible e irreversible. Entonces yo creo que estos golpes a uno y otro lado pueden conducir a una nueva modestia, y a la vez el discurso de un occidente con superioridad normativa también se ve quebrado a raíz de los desarrollos que estamos observando en Estados Unidos. Entonces, ese quiebre en la normativa de Occidente puede también fomentar una nueva modestia. Y yo creo que también una nueva modestia podría ser inducida por el hecho de que tanto de uno y otro lado del Atlántico tenemos fuerzas domésticas, autoritarias, que desafían a la democracia. Entonces se podría decir, tenemos problemas más democráticos en los dos lados del Atlántico, y valdría la pena que actores prodemocráticos se coordinaran en la defensa o en el desarrollo de la resiliencia. Cuarto punto, que es más corto. El contexto internacional actual podría ser propicio para un nuevo acercamiento entre la Unión Europea y América Latina desde una perspectiva de la diversificación de las relaciones internacionales y de la fuente de suministro. Sabemos que esto es una prioridad en la estrategia, en la búsqueda de la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero también hay una búsqueda de diversificación en América Latina que va en lado contrario al original. Si el acercamiento a China era originalmente una búsqueda de diversificación de socios en América Latina, hoy diversificar e industrializarse significa reducir la independencia de China. Entonces, ese movimiento, creo, y la búsqueda de autonomía estratégica de la Unión Europea podría impulsar un nuevo acercamiento. Sin embargo, y este es mi último punto, hay dos factores que actualmente juegan en contra de una mayor cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Creo que es la geopolitización y la bilateralización de las relaciones internacionales. La geopolitización, un término que estamos utilizando mucho últimamente, pero quisiera decir lo que yo entiendo por ello, para mí implica la preponderancia de nociones como de jerarquía y dominio, de dicotomía amigo-enemigo, la competencia, el poder duro, hard power, la seguridad militar y económica como prioridades, y el Estado como nuevo actor que se va al centro y que posterga enfoques centrados en las personas y en los problemas y en las simetrías globales. Y por el otro lado tenemos la bilateralización, que implica el abandono de las estrategias de concertación y de coordinación política económica. Esto nunca en términos absolutos, sino en términos relativos, en el sentido de que hemos vivido épocas mejores de mayor coordinación. En este contexto no hay una coordinación entre la Unión Europea y América Latina frente a Estados Unidos o frente a China. Ni siquiera ocurre esto adentro de América Latina. Falta, cada vez que me encuentro con gobiernos, con representantes de gobiernos oficiales de América Latina, siempre se dice, necesitamos una estrategia latinoamericana para con China. Todos reconocen esa necesidad, pero no se lleva a cabo. Entonces yo acá es pidiendo una coordinación entre la Unión Europea y América Latina para con China, cuando esa coordinación ni siquiera existe en América Latina. Pero soñar no cuesta nada. Y como Argentina he aprendido a hacerlo como estrategia de sobrevivencia. Entonces, sabemos que han fracasado los acuerdos de concertación ante Estados Unidos en el CELAC, es decir, la falta de coordinación no es solamente ante China, sino también
ante Estados Unidos, no funcionó en el CELAC, y no hay una coordinación frente a los aranceles, que podría haber habido en algún principio, vos creo que lo mencionaste hoy en el día, entre la Unión Europea y América Latina. Y la Unión Europea sigue la tendencia y se geopolitiza, concentrándose en la construcción de su hard power y, a mi modo de ver, descuidando el soft power y poniéndolo al servicio de la seguridad militar y económica. Y en este desarrollo, la ventaja comparativa que tiene la Unión Europea en su imagen y en su soft power frente a Estados Unidos y China me parece que disminuye, y también se vuelve, en un mundo geopolitizado donde la fuerza militar se vuelve relevante, una región como América Latina, que gasta poco en defensa y es libre de armas nucleares, se vuelve más periférica, porque la prioridad ahora no es la paz, sino la seguridad. Con eso termino y atenta a lo que digan mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Claudia. A continuación tenemos a José Antonio Sanahuja, es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Diplomática también en Madrid. De 2018 a 2024 fue director de la Fundación Carolina y también de 2020 a 2024 ha sido asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente Josep Borrell, ad honorem. Por encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, fue penholder del proyecto de la nueva Ley Española de Cooperación para el Desarrollo, aprobada por el Parlamento en febrero del 2023. Y tiene, obviamente, un amplio historial de publicaciones, entre otras materias, sobre relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, regionalismo e integración en ambas regiones, destacando especialmente el reciente Handbook sobre relaciones entre América Latina y Europa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Yacine, por la invitación, por esta generosa presentación. Muchas gracias también a Casa de América de Cataluña por acogernos esta tarde, ¿no? Yo quisiera hacer un poquito de retrospectiva y situarles, ¿no?, dónde estábamos, por ejemplo, en 2020, ¿no?, en esas relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y no estábamos precisamente bien, ¿no? Por una parte, habíamos perdido el diálogo político. No teníamos ya las cumbres Unión Europea América Latina, las dos regiones no se hablaban políticamente, y eso tiene que ver con una decisión del llamado Grupo de Lima de 2017, que para aislar diplomáticamente a Venezuela bloqueó la comunidad de estados de Latinoamérica y del Caribe y también impidió la celebración de la cumbre que estaba prevista ese año, ¿no? Pues perdimos ese diálogo político. Esto fue, por ejemplo, importante en 2020, cuando vino el COVID y tuvimos que hablar de cosas prácticas, ¿no? Pues no teníamos los mecanismos puestos a punto. En cooperación al desarrollo, también en ese año, la Unión Europea venía de una decisión errada, a mi juicio, que era la de graduar a los países de mayor renta. Con lo cual, esto venía de una concepción de la cooperación muy tradicional, muy norte-sur, en la que cuando alcanzas un determinado nivel de renta, pues dejas de actuar como donante, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, y después la Comisión lo reconoció, te privabas de un instrumento que sirve para muchas más cosas que para transferir recursos. Sirve para dialogar sobre políticas, sirve para concertar, sirve para financiar ese tipo de cosas. Entonces, tampoco estábamos retirándonos como donante de cooperación. Y en materia comercial, finalmente, aunque habíamos alcanzado un principio de acuerdo sobre el más antiguo, el más largamente negociado de esos acuerdos, el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, lo alcanzamos en 2019, una crisis entre la Unión Europea y América Latina, o para ser más precisos, entre Macron y Bolsonaro, hizo que ese acuerdo pues, no se pudiera ratificar y bloqueó la negociación comercial. Y así estaban las cosas. Y realmente pues, el periodo que coincidió con la primera presidencia de von der Leyen, con el papel de Josep Borrell como alto representante, ayudó también un poquito la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, pues sirvió al menos, ¿no?, para relanzar la relación en esas tres dimensiones, ¿no? Por una parte, en materia de diálogo político, pudimos por fin volver a hacer la cumbre en julio de 2023. Fue complicado. Casi estuvimos a punto, a causa de nuestros desacuerdos sobre Ucrania, de no tener declaración final, ¿no? Pero al final se pudo, con la colaboración de los países presentes, pudimos recuperar el diálogo político y ponernos de acuerdo en al menos algunas cosas. En materia de cooperación, pues también hubo un avance importante, ¿no? Y es que
la Comisión anunció ese año, ¿no?, un paquete financiero dentro de la iniciativa Global Gateway, la pasarela mundial, un paquete de 46.000 millones de euros para fomentar inversiones en conectividad, en infraestructura, y de una manera explícita lo planteó. No solamente se trataba de cerrar una brecha de financiación que hay en América Latina, sino también pues, de ofrecer desde Europa una alternativa a los paquetes de financiación que China estaba ofreciendo. Y también, finalmente, ¿no?, logramos relanzar la negociación entre la Unión Europea y Mercosur, además de que se logró la modernización del acuerdo con México y se avanzó, con Chile, y se avanzó mucho en la modernización del acuerdo con México. Con esos 3 acuerdos, la Unión Europea va a tener, ¿no?, prácticamente una red de acuerdos que va a cubrir prácticamente toda América Latina. Hoy lo decía Antonio Estebordal, que está aquí con nosotros, que no hay otra región, otro actor que tenga tantos acuerdos de asociación, incluyendo el libre comercio con América Latina. Ha habido, por lo tanto, avances importantes, ¿no? No digo esto con ánimo de autocomplacencia, pero al menos no estamos en la situación de 2020 y hemos recuperado la relación y le hemos dado un contenido nuevo en esos años. Y yo creo que hay una razón importante que explica que ese avance se haya producido, que se haya recuperado, y es que se le dio a esa relación, ya lo ha dicho Claudia, una nueva racionalidad geopolítica, no solamente comercial, no solamente de desarrollo, ¿no? Y esa racionalidad geopolítica, en fin, nos hace converger a latinoamericanos y europeos. Y es que a ninguna de las dos regiones nos interesa un mundo de alineamientos rígidos en torno a la bipolaridad entre Estados Unidos y China. Piensen lo que significaría que se agudizara la tensión económica, política, incluso que pudiera haber algún choque de tipo militar entre esas dos superpotencias. Sería muy difícil, tanto para latinoamericanos como europeos, poder mantener espacios de autonomía, ¿no?, y mantener relaciones económicas diversificadas, que las tenemos, por ejemplo, con China, ambas regiones, y son importantes para nuestro bienestar y nuestras economías. Y entonces esa racionalidad geopolítica, pues ha sido muy, muy importante. Nos ha permitido, ¿no?, a generar una nueva narrativa, un impulso para recuperar las relaciones. No quiere decir que no sigan existiendo problemas, ¿no? Hay recelos históricos. La Unión Europea sigue siendo vista en América Latina como parte del norte global, con sus tintes de neocolonialismo. Es cierto que la Unión Europea cuenta con mejor imagen que Estados Unidos o que China en aspectos concretos. Somos mejor valorados, por ejemplo, en transición verde, en derechos sociales, como referente democrático, ¿no?, o en materia de igualdad de género. Pero también es cierto que necesitamos, desde la Unión Europea, contemplar en mayor medida las asimetrías a las que antes también Claudia se refirió. Y tenemos que tener muy presente, quizás no lo hemos asimilado, ¿no?, desde Europa, tenemos que asumir que nuestros dobles raseros con cuestiones clave no nos han ayudado. Nuestros dobles raseros con las vacunas y, sobre todo, con la guerra genocida en Gaza, donde hemos actuado de una manera muy diferente en términos de valores a como lo hemos hecho con Ucrania, pues están destruyendo el ascendiente moral de Europa como potencia normativa ante el sur global y también particularmente ante América Latina. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues evidentemente ahora que tenemos en ciernes una nueva cumbre en Santa Marta, en Colombia, en noviembre, dentro de 2 meses prácticamente, desde la cumbre de Bruselas de 2023 a esta próxima cumbre, las cosas han cambiado y mucho, y en particular por el factor Trump. El segundo mandato de Trump, ¿no?, lo que ha presentado es a unos Estados Unidos hostil, transaccional, ¿no?, que además intenta situarnos a latinoamericanos y a europeos en una posición de subordinación, ¿no? Esto lo que hace es realzar la racionalidad geopolítica de la relación. O sea, el argumento que tuvimos, en mi opinión, hace que ahora sea incluso más relevante el acercamiento entre las dos regiones. Ambas regiones podemos ser socios estables y confiables. Y en ese escenario, ¿no?, nos puede permitir esa relación diversificar nuestros vínculos de inversión y comercio, unos vínculos basados en normas, donde no vamos a hacer uso coercitivo, o existe una expectativa razonable de que no vamos a hacer eso que es tan difícil de traducir al castellano, weaponization, el uso como arma de los vínculos comerciales o de otras interdependencias, ¿no? Normas, por supuesto, que tienen que estar, queremos que estén basadas en aquello que nos es propio, en estándares sociales, laborales, ambientales más elevados y en un común compromiso con el multilateralismo.
pues ese escenario, ¿no?, de un Estados Unidos más hostil realza, como digo, esa racionalidad. Y ahí creo que lo que tenemos que decidir de cara a la próxima cumbre y de cara a esta relación birregional es si América Latina, lo ha dicho también Claudia, si va a seguir siendo un socio periférico o estratégico de la Unión Europea, ¿no? Mientras que América Latina busca en Europa, ¿no?, un actor que le permita equilibrar las presiones de Washington y también la presencia de Beijing, ¿no? Un vínculo más equilibrado con Europa le da más margen de autonomía precisamente porque diversifica. Y esto es importante para América Latina porque está atravesando, también se ha dicho, un momento de menor gravitación, de menor peso internacional, en parte por su menor peso económico, pero sobre todo también por causas autoinducidas. Y es porque América Latina en los últimos años ha hecho un trabajo que parece deliberado, y lo es para algunas opciones políticas, para desmantelar sus organizaciones de integración y cooperación regional, al menos algunas de ellas, y con eso perder esa condición de actor internacional como grupo. Tenemos, en cualquier caso, una agenda de intereses que me gustaría, comunes, diferentes, que me gustaría sintetizar brevemente ante ustedes, ¿no? Europa que busca ahora en América Latina, en este nuevo escenario, acceso a materias primas críticas, diversificar mercados y asegurar inversiones y cadenas de suministro más resilientes, como ahora definimos, promover estándares ambientales más exigentes, porque la ciudadanía europea también así lo quiere. América Latina nos pide cosas que viene pidiendo desde hace años, más financiación, y esto es ahora más importante porque América Latina sale de la COVID con un nivel de endeudamiento mucho más alto y unas necesidades de financiación que no están resueltas. Nos pide transferencia tecnológica y, en particular, nos pide que esa tecnología sirva para reindustrializar y que sirva para, sobre todo, para no seguir ocupando en las cadenas de suministro global, como también hoy nos dijo Antoni, pues ese lugar inicial en la que se exportan materias primas sin mucha elaboración, sin valor añadido, ¿no? En fin, nos pide también América Latina apoyo en materia social, ¿no?, frente a la crisis de seguridad ciudadana que está sufriendo, con modelos de políticas, apoyo para políticas de seguridad ciudadana democráticas, basadas en el respeto al Estado de Derecho, y no esas otras políticas de seguridad ciudadana que están siendo un pretexto para la autocratización en algunos países, ¿no?, como es el caso de El Salvador, con un modelo que pareciera gozar de bastante predicamento en otros países, ¿no? Y también necesitamos ambas regiones diálogo regulatorio en áreas nuevas, como las transiciones verde y digital, y de nuevo estándares laborales, ambientales y sociales. Un ejemplo al respecto, y es que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que debe mucho, ¿no?, al factor Trump, decía, parafraseando a Borges, ¿no?, decía que ese acuerdo se explica con esta cita de Borges, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto, será por eso que te quiero tanto. Él lo decía en relación a su ciudad, a Buenos Aires, pero pareciera que hemos superado las dificultades de esa negociación de más de 2 décadas, precisamente el factor Trump, ¿no?, el miedo a guerras comerciales, a la fragmentación del sistema de comercio internacional, pues ha contribuido mucho a que superásemos esos obstáculos y que adaptemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur a un nuevo momento en el que ambas partes queremos hacer política industrial y queremos hacer política económica de otra manera. Y es que este acuerdo, ¿no?, pues representaría en cierta manera un modelo de lo que queremos hacer juntos, porque contiene reformas que lo hacen ya muy distinto a su diseño original de los años 90, más liberal, ¿no? Y esas reformas satisfacen algunos de estos objetivos. Saben ustedes que la ratificación de este acuerdo por parte europea aún está pendiente y que hay resistencias internas muy fuertes por parte de Francia, ¿no? Pero Trump, insisto, está ayudando a ese objetivo al realzar la importancia del acuerdo Unión Europea-Mercosur, no como acuerdo comercial, sino como acuerdo, como instrumento geopolítico de diversificación comercial para establecer reglas estables y predecibles y para darnos a ambos autonomía estratégica abierta. Lo mismo puede decirse de Global Gateway, un programa de cooperación en el que tenemos que asegurar que vamos a cumplir lo que prometemos en materia de financiación y que tiene una adecuada gobernanza, sobre todo para que los países latinoamericanos lo encajen dentro de sus estrategias de desarrollo. Pero permítanme mencionar, para ir terminando, algunas áreas de cooperación estratégica donde hay mucho potencial y que, digamos, deberían servirnos para definir una hoja de ruta, para dotar de contenido a la cumbre de Santa Marta en noviembre. Una cumbre que, por supuesto, lleva consigo el acuerdo con México y el acuerdo con Mercosur como 2 elementos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en materia aeroespacial y de soberanía digital, un campo en el que ya hemos empezado a cooperar con el programa Copernicus, ¿no?, fundamentalmente civil. Pero tenemos iniciativas en la Unión Europea
¿no?, de autonomía estratégica como el programa IRIS-2, del que seguramente muchos habrán oído hablar, por el que estamos promoviendo una red satelital de órbita media y baja para el acceso a Internet de bajo coste, que busca explícitamente ser una alternativa al cuasimonopolio que tiene Starlink de Elon Musk, que ya saben que además no solamente es un instrumento económico, sino que Elon Musk lo utiliza como instrumento político de una manera explícita. Pues este programa, por ejemplo, IRIS-2, puede abrirse a la cooperación con países de América Latina que tienen, creo, también un interés en ganar autonomía con un programa de este tipo. En materia social, algo que no hicimos en la cumbre del 23, no se llegó al consenso. Es el momento de avanzar hacia un pacto birregional de cuidados que sitúe las cuestiones de igualdad de género y la agenda social en el lugar que le corresponde, que no pudo tener la cumbre del 23 en Bruselas. Y en materia de seguridad ciudadana, como ya he mencionado, necesitamos una alianza sobre seguridad ciudadana Unión Europea-América Latina, ¿no?, que apoye, sobre todo, busque soluciones democráticas a esa crisis de seguridad, basadas en el respeto a los derechos humanos, basadas en el respeto al Estado de Derecho, no como las políticas de mano dura, ¿no?, funcionales a la autocratización que se están planteando desde alguno de los países. Termino con esta idea. Estamos en un momento muy complicado. Hemos visto en los acuerdos comerciales recientes, los acuerdos de Turnberry entre la Unión Europea y Estados Unidos, que hay una búsqueda deliberada de resubordinar a Europa a las exigencias de Trump. Y también en América Latina nos estamos encontrando con una política de resonancia imperial del siglo XIX que busca resetear las relaciones hemisféricas en esa clave de subordinación. Razón de más para que, sin aspavientos, sin necesidad de entrar al trapo de las provocaciones retóricas y verbales de Trump, razón de más para que Unión Europea y América Latina sigamos la hoja de ruta que nos hemos trazado, ¿no?, con los acuerdos de asociación, con las políticas de cooperación, y que a medio y largo plazo sigan sirviendo a ese objetivo de darnos mayor autonomía estratégica, de darnos espacio dentro de esa nueva lógica geopolítica, de esas pretensiones de bipolaridad que algunas potencias quieren plantearnos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. A continuación tenemos a Andrea Ribeiro Hosman. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Tübingen, en Alemania, y profesora asociada actualmente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, y también profesora colaboradora en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, en Brasil. Especialista en regionalismo comparado, especialmente latinoamericano y europeo, y en relaciones entre la Unión Europea y América Latina, con numerosas publicaciones también sobre todos esos temas. Gracias. Muchas gracias por la invitación, estar en esta mesa. Y disculpe por el portuñol. Si hablo algo que no existe, por favor, me digan. Não, eu creio que a minha fala vai ser diretamente em continuação aos últimos pontos de Senayuha, porque vou fazer uma fala mais de proposição que de diagnóstico. Compartilho o diagnóstico de lo que foi dito. Claro, o efeito de Trump para as relações pode ser favorável. Do ponto de vista do Brasil, mais que da América Latina, o governo de Trump está extremamente agressivo. Creio que é o melhor momento para pensar em la diversificação de relações, não somente em relação a los Estados Unidos comerciais, mas também lo que, por exemplo, falava agora da questão da seguridade cidadã, porque é uma verdadeira cambio, né, das relações anteriores, e também a diversificação de China. Talvez podemos falar mais depois. Não sei se os outros latino-americanos presentes compartilham esta visão, mas creio que há uma dificuldade de como na América Latina se está lidando com China, porque, por um lado, creio que há uma compreensão geopolítica que, incluso o Brasil, é parte também de BRICS, então, que, además, está também China e Rússia. Creio que sim, é um problema, e há uma discussão doméstica em todos os países muito forte, com efeitos eleitorais, inclusive, mas me parece que há uma visão muito diferente de Rússia e de China. Assim, mesmo que os atores que estão muito fortemente contra as
políticas de complacência com Rússia. China há uma realidade muito diversa, econômica também, como lo foi dito, que, por um lado, estimula a diversificação por la parte política, mas também que se vê que há muitos atores econômicos, os empresários, que não estão vendo assim, que estão vendo oportunidades de negócios que não se vê uma competição, né? Mas uma busca de maximização destes. Mas este é um ponto que se pode trazer depois, né, sobre o diagnóstico, mas os pontos que queria trazer mesmo sobre ideias a partir de muitas discussões que tenho participado e coletivamente com muitos de aqui também, sobre a Cumbre de Santa Marta, e que temas que podem ser vistos como prioridades, que me parece que podem ser com prioridades de ambos os lados, complementando alguns que foram já trazidos. Creio que o primeiro ponto, eu tenho 4 pontos. O primeiro ponto seria a ideia que está sempre presente do fortalecimento do multilateralismo, claro, em todas as declarações sempre estiveram, mas creio que há muita hipocrisia neste momento sobre a verdadeira priorização do multilateralismo em ambos os dois lados. O que quero dizer com isso? Que tanto na América Latina como na Europa, creio que há uma prática muito forte de los chamados minilateralismos, que falamos antes, às vezes na região, claro, né? Regionalismo também é uma forma de minilateralismo, mas também outros grupos, iniciativas multilaterais em temas específicos, a saúde, por exemplo, outros, que não estão realmente retornando ao sistema universal multilateral. Eu creio que há uma fragmentação de grupos que falam com temáticas, e ao fim que, mesmo que se a ideia fosse collision of willing para fortalecer o multilateralismo, não estou vendo esse retorno. Mesmo G7, G20, por exemplo, que há um esforço de aumentar o diálogo com países mais diversos, mas me pergunto, algo para discutir depois, se eles têm compromisso com o multilateralismo, não tem essa ser mais forte que está, não se está se acomodando com, tem G20, G7, este, aquele, em caso do Brasil tem BRICS, e vai seguindo assim. Como esse diálogo EU-CELAC pode fazer algo concreto para este? Que hacemos com o sistema das Nações Unidas, um momento quando Trump está verdadeiramente destruindo, mas que antes não é simbólico, é concreto, porque são recursos para as agências, são incluso oficiais, staff, né, que estão sem contrato de trabalho e tudo. Há um desmembramento radical do sistema da ONU, e, por exemplo, para a Assembleia Geral, que inicia agora, está pendente, porque Trump disse que não vai aprovar os vistos diplomáticos do Brasil. Esta é uma sanção diplomática que está implementando com o Brasil, mas não é a primeira vez, sim, mas é algo muito forte, como que o sistema ONU está correndo muitos riscos, né, de esvaziamento. Assim, é uma ideia como podemos fazer este. E creio que nas últimas rodadas de negociações de Trump com todos esses atores, me arrisco a dizer que há uma perspectiva que talvez a europeia está sendo um pouco complacente com Trump. E digo isso porque, claro, a partir do Brasil, é uma política muito agressiva de sanções econômicas, diplomáticas para regime change. Não? Há uma intenção muito clara. Havia uma carta do governo de Lula no New York Times, 2 dias atrás, que está falando muito diretamente, e Trump também disse, sim, é este. Assim, não sei. Pragmatismo, claro, é muito importante, mas qual é a fine-tune, onde, ao fim, estamos aceitando demasiado, e depois, como retornamos a um diálogo mais normalizado com Trump ou com qualquer outro ator norte-americano. O segundo ponto seria sobre a questão da democracia e direitos humanos, porque esse também sempre são os valores compartidos, e seguimos trabalhando muito sobre este também, coletivamente, mas creio que aqui há se Cláudia disse também, temos problemas democráticos nas duas regiões. Creio que tem que ser mais central essa discussão, porque eu creio que a União Europeia é sempre mais forte quando lidera, por exemplo, não por exemplo, mas sendo um exemplo, um modelo nesse sentido de exemplo. E todos na América Latina sabem o que passa na Hungria, o que passa, que as cláusulas democráticas na Europa não funcionam. É assim como se disse, sim, mas
se não estão fazendo sua própria política, porque vão trazer esses pontos para fora do mundo. Este é muito sério, porque creio que para a América Latina, este é o diferencial da América Latina hacia a Europa, porque China hace as investições, os Estados Unidos também, mas estes são os fatores que estão verdadeiramente compartidos, é a única região que se pode falar deste. E assim que a ideia é que tem que fazer algo também com seus próprios problemas, a extrema-direita que há hoje também na Europa, não somente na América Latina, e uma vez mais, partindo da experiência com Bolsonaro no Brasil, é dramática, não? Porque também esse foi preso esta semana, não foi julgado, mas o problema segue, não? A população, há modus ainda muito complexo do populismo, se pode dizer. Assim que, uma vez mais, creio que o tema tem que estar central, porque vejo que, neste momento mais pragmático, há pouco de... Não, o tema de democracia talvez é demasiado agora, mas creio que, ao contrário, exatamente agora tem que pôr este ponto, porque, uma vez mais, somente a ideia que China não tem democracia em América Latina é o melhor argumento que a Europa tem para convencer os governos democráticos, claro, ou a sociedade democrática da América Latina, que este é um momento importante para dialogar mais com a América Latina. O terceiro ponto seria sobre a questão de mudança climática, que é um tema que está prioritário na agenda de los dois regiões há algum tempo. E aqui me surpreendeu muito lá na cumbre de 2023 que havia uma concordância, consenso em incluir no texto a questão das Common but Differentiated Responsibilities, né, que é tema que estava sempre desacordo entre a América Latina e outros países do Sul, embora este nome é complexo, mas outros países e Europa, e ali estava não sei porquê, talvez tenha uma explicação, mas estava ali este reconhecimento. Eu creio que foi muito importante a ideia, neste contexto específico da mudança climática, que a colaboração com o financiamento climático, mas financiamento não de endividamento, porque este é o central. E creio que a cumbre de Santa Marta está colado com a COP30, né, também cerca de Colômbia, né, em Brasil, mas na região amazônica, e creio que para esta temática é uma oportunidade única também, de que as agendas da COP30 e a agenda de Santa Marta sejam alinhadas. E apesar de todo, sim, a crise do regionalismo na América Latina, há uma organização, que é esta organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ótica, que está muito ativa e conseguiu fazer uma reunião há pouco tempo de tentativa de trazer consensos para a COP30 e supongo que também vai estar presente em Santa Marta. E neste concreto, se vai, por exemplo, proponer a criação deste fundo novo, Tropical Forest Forever Fund, TFFF. Este é um exemplo concreto onde se pode talvez colaborar, porque não é toda a América Latina e Caribe, mas todos os que fazem parte do bioma amazônico. E talvez outras iniciativas, não vou citar aqui, porque já se falou de Global Gateway, mas se pode talvez falar desse depois. E o último ponto que queria trazer é ponto que também não é novedoso, mas recentemente estávamos discutindo em outro encontro de think tanks preparativo para a cumbre de Santa Marta, e tivemos uma palestra de Letta sobre o report Letta para a Europa, e essa ideia de Fifth Freedom, né, da quinta liberdade, que é uma ideia que está trazendo internamente para a Europa de integração em educação superior, ciência, tecnologia e inovação. E creio que há esta discussão nas relações da União Europeia-CELAC também, a ideia de, por exemplo, este fórum acadêmico permanente, que traz muitas vezes, e assim, na minha 4 pontos que queria trazer é este fortalecimento de este espaço exatamente de colaboração entre não somente a educação superior, porque estamos muitos daqui também em universidades, mas a cooperação em ciência, tecnologia e inovação, porque
como se habló antes también, Sanaihu, que la cuestión de la tecnología es central. Y tenemos muchas revoluciones tecnológicas en tantos espacios, la cuestión de artificial intelligence que hablamos, son temas que pueden estar contenidos dentro de este pilar de cooperación académica y ciencia, tecnología y educación. Voy a parar por aquí, mas creo que habrá otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y a continuación tiene la palabra Kevin Parthenay. Él es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Tours, en Francia, y miembro junior del Instituto Universitario de Francia. Es investigador asociado del CERI Sciences Po en París y de la Universidad de Naciones Unidas CRIS en Bruselas. Actualmente preside el Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Ciencia de Sciences Po y también ha publicado extensamente sobre relaciones internacionales en América Latina, sobre las relaciones entre América Latina y Europa, el multilateralismo y el regionalismo comparado. Gracias. Muchas gracias. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación a la Casa de América, al IBEI. Y pues es un gusto compartir unas ideas en perspectiva de esa cumbre, pero en el ámbito de muchas reflexiones que se hacen sobre las relaciones que existen entre la Unión Europea y América Latina. Voy a intentar añadir unas ideas a lo que se ha dicho, ya se ha dicho bastante, y para complementar un poco esto voy a volver atrás para tratar dos ideas, más bien me gustaría poner en la mesa dos ideas. Discutir el hecho de que hay un mito en esta relación Unión Europea-América Latina y hoy en día una gran paradoja. Esas dos ideas permiten discutir una idea común que está siempre igual en la mesa cuando se considera la cumbre, es que hay una relación natural entre la Unión Europea y América Latina. Somos natural partners, somos socios naturales en muchos sentidos. Y me gustaría tal vez pues, discutir un poco esta idea porque a pesar de ser repetidas, está todavía siempre en la comunicación oficial de la Unión Europea. Lo estaba revisando el sitio web de la próxima cumbre. Está en primera página, en grandes letras, somos socios naturales y entonces vamos a construir juntos alianzas estratégicas. Ok, pero ¿cómo? ¿Y de dónde? ¿Y de qué se trata? Pues entonces, para empezar, me gustaría hablar un poco del mito, porque más allá de esa idea de ser socio natural, si miramos a la historia, y hablo de una perspectiva más bien de historia de relaciones internacionales, hablando un poco del capítulo que he publicado en el libro de José Antonio, el Handbook on EU-LAC Relations, es la idea de que cuando miramos al espacio euro-latinoamericano, esta idea de comunalidad no es nada, no es algo natural. La base histórica, por ejemplo, si nos volvemos al siglo XIX, vemos que hay una gran discrepancia entre los estados de Europa y América Latina. Cuando Europa miraba a América Latina como la hija de la Ilustración, pues del lado latinoamericano se veía a los estados de Europa como una gran amenaza. Mucho tiempo después, si miramos al siglo XX, del lado europeo, se veía a América Latina como un extremo occidente, para volver a esa famosa idea de Alain Rouquier. Y a la vez, del lado de América Latina, en pleno periodo de Guerra Fría, se veía con un gran desinterés a la Unión Europea, a los estados de la Comunidad Económica Europea, salvo en los casos raros en que podía balancear, como soft balancing de US dominance, la presión de Estados Unidos. Entonces, lo que es interesante aquí, y solo volviendo pues, unos minutos atrás con esa historia, es que nos ayuda realmente a pensar por qué en esta perspectiva histórica, hoy en día estamos en un contexto que vuelve a cambiar con la presión de Trump, con la presión, el declive del orden internacional liberal, y nos permite cuestionar esta idea de la naturalidad.
Otra idea que es importante es que a pesar de estas discrepancias, y no tengo el tiempo de volver sobre todos los elementos históricos, más allá de esto, hay una idea común, es que a pesar de esas discrepancias, sí hay un fundamento, es la relación que hay ¿cómo decir? El compromiso al multilateralismo, compromiso al diálogo, compromiso a la cooperación. Y eso también es algo debatible. Y debatible es aún más interesante e importante debatirlo hoy cuando miramos en ese orden internacional en declive los cuestionamientos que existen sobre la fuerza, la performance, la eficacia del multilateralismo. Con respecto a esto, este vínculo multilateral que podría existir entre Europa y América Latina, ¿qué dicen los datos? Eso es muy interesante ver cómo se comportan los estados en esos ámbitos. Y con esto hay un estudio muy interesante que se ha publicado hace muy poco de dos colegas brasileños, de hecho, Rafael Mesquita y Bruno Teodoro Luciano, que van explorando un poco con datos cómo se han comportado los estados de ambas regiones. ¿Y qué viene de esos datos? Se puede ver que entre 2000 y 2020, de todas las resoluciones de Naciones Unidas que se han votado, solo un 73% hacen o presentan una convergencia entre los bloques. Me van a decir que es bastante elevado, 73% está bien, ok, está bien, pero puede decir cualquier cosa, es decir, que hay un punto de convergencia en un valor, un principio, una norma, una regla, una procedura, que sé. Es significante, pero no habla de la intensidad de la relación que puede existir. Otro dato que sí es tal vez más importante en esa perspectiva es ver qué grado de co-sponsorship existe entre los dos bloques. ¿Sí? Concretamente, en qué medida hay apoyos, una diplomacia activa de apoyo con propuestas que vienen de estados de América Latina o propuestas que vienen de estados de Europa. Y cuando miramos a el dato se vuelve aún más interesante porque cae de manera radical. Es decir, que el apoyo activo a propuestas que sea de América Latina y Europea baja al tercer rango. Así que América Latina ocupa en los bloques regionales que proponen cosas en Naciones Unidas, América Latina ocupa el tercer rango para Unión Europea y recíprocamente. Para América Latina, los socios más fuertes que apoyan más son los estados de Asia-Pacífico y África. Si miramos a los datos, es un grado de convergencia de 0.5. Entonces es interesante mirar un poco más a esto, cuando se ve también a la comunicación, a la retórica que sale de la Unión Europea diciendo, somos socios en el multilateralismo, nos apoyamos mutuamente, vamos a construir de manera conjunta las normas de futuro sobre distintos sectores, policy sectors. Esos datos nos muestran que es una idea muy frágil, muy debatible y que en muchas medidas lo que ustedes, casi todos decimos, es que hay un potencial muy fuerte para consolidar esa relación, porque todavía estamos muy, muy por abajo. En esos 20 años, último dato, esos 20 años de resoluciones de Naciones Unidas, solo 22 proyectos, 22 resoluciones permitieron hacer converger el bloque europeo y el bloque latinoamericano. De 1500 y pico, solo 22 crearon esa convergencia que siempre se pone de realce cuando se habla de la relación Unión Europea-América Latina. Pues más allá de estos diagnósticos, vemos que en el contexto internacional actual, la imagen que sale no es como una asociación fuerte en el multilateralismo, diálogo, cooperación, pero al revés, la imagen de un widening gap. Y
Estoy de acuerdo en decir que desde el 2023, la última cumbre, hubo un momento, una oportunidad en fortalecer la relación, pero si miramos un poco más atrás y en mirada a esa historia un poco más larga, vemos que estamos en una situación de discrepancia muy fuerte, que se vincula obviamente mucho con los conflictos que existen, las guerras, Gaza, Ucrania. Obviamente hay discrepancias al nivel de principios, de valores, que hacen que el punto de encuentro es aún más complicado. Más allá de esos dos datos, pues dos observaciones que he podido hacer recientemente en el marco de observaciones de negociaciones multilaterales en temas tan distintos como salud, ambiente y en particular el océano. ¿Sí? Son dos temas fuertes hoy en día y hubieron pues recientemente dos negociaciones históricas en la materia, el acuerdo pandemia y el acuerdo sobre biodiversidad marina. Y otra vez, en esos temas se dice siempre en la comunicación que salen de las cumbres o del lado de la Unión Europea que sí, otra vez somos socios en el multilateralismo. Pero cuando uno mira cómo se comporta la Unión Europea en el marco de esos ámbitos multilaterales, es una imagen totalmente opuesta que tenemos. Tenemos estados europeos que tienen posiciones no necesariamente desvinculadas a las posiciones latinoamericanas, pero totalmente opuestas sobre principios. Por ejemplo, hablábamos hace un minuto de transferencia de tecnologías, que sí es el tema mayor, para que se pueda lograr una autonomía de verdad, que sea estratégica en términos militares o en términos de desarrollo tanto social como ambiental, transición energética, etc. Pero, pues si convocan esa idea de sí hacer la transferencia, en la negociación defienden posiciones totalmente opuestas. Me acuerdo, por ejemplo, de Alemania, que defendía por el peso de los laboratorios farmacéuticos en Ginebra, en la OMS, posiciones opuestas casi radicales en contra de lo que Brasil intentaba proponer en aquel momento. Y detrás, pues en la retórica, en las comunicaciones oficiales, siempre vemos, otra vez, en el multilateralismo, intentamos buscar los caminos comunes, pero los caminos comunes se tienen que encontrar ya cuando se están discutiendo cosas muy concretas o principios o normas internacionales que van a regular el mundo de mañana. Y eso no ocurre. Así que para mí es un punto de partida que se tendría que tomar. Si se puede discutir de 1000 cosas, de 1000 Global Gateway, de poner millones en la mesa, pero sí, a la hora de definir normas internacionales, no hay capacidad de acercar las posiciones, un mínimo para que hayan esa famosa bridge building dynamic, pues no tiene mucho sentido, de hecho. Pues eso es la constatación que había hecho en la negociación sobre acuerdo pandemia y se puede constatar exactamente lo mismo cuando se observa la negociación sobre la biodiversidad marina. Igual sobre el benefit sharing, sobre technology transfer. Los estados que defienden casi lo más la propiedad intelectual, el hecho de no hacer concesiones a los patentes, son en la mayoría de los casos los estados europeos. Entonces aquí hay un problema, creo, y otra vez, una vez dicho, después de haber hablado de esa trayectoria histórica de discrepancias y estas constataciones muy contemporáneas sobre el widening gap, creo que estamos en una situación, bueno, un poco pesimista, pero interesante, porque en comparación de lo que estoy diciendo, y vuelvo al último punto, la paradoja, un mito y la paradoja es que estamos en el contexto internacional actual, tal vez en el momento más importante en la historia común en que se puede encontrar un punto de convergencia con igualdad de condiciones. Y con esto me refiero obviamente a la cuestión de la autonomía estratégica. ¿Por qué? Porque se ha visto muy bien desde el día de la invasión rusa en Ucrania que
la Unión Europea, los estados europeos estaban frente a un desafío existencial que tocaba a su propia autonomía. Había caído un mundo de apoyo a su arquitectura de seguridad por Estados Unidos, que no, se volvía obviamente que se volvía obvio, que no se podía confiar en Estados Unidos y que tenían que entonces desarrollar mucho más la capacidad autonómica de defenderse. La autonomía como clave de un cambio internacional fuerte para la Unión Europea. Y si miramos históricamente otra vez al concepto de autonomía, es algo que América Latina sí conoce muy bien, que hace parte de su propia historia. Desde el nacimiento de los mismos estados, hay una larguísima tradición a la búsqueda de la autonomía, hasta en el pensamiento, en las doctrinas diplomáticas, pues hay un aparato conceptual fuertísimo y comportamiento político, claro, sobre la cuestión de la autonomía. Y creo que con esto, lo que está viviendo la Unión Europea con este cambio y la larga tradición histórica y diplomática de América Latina, estamos con un verdadero punto de encuentro posible, pero que no se piensa, en mi punto de vista, de manera suficiente para articular una visión de futuro, para articular una política común sobre esta idea de autonomía. Por supuesto, se ha hablado y hemos dado unos ejemplos. Creo que uno de los aspectos más importantes con respecto a esto, autonomía estratégica, soberanía, toca el tema de nuevas tecnologías, artificial intelligence, pero también cosas sobre el desarrollo militar, que son temas que sí pueden ser claves en las perspectivas que se ponen de realce para la cumbre de Santa Marta. Último punto de mirada, y con eso termino. Ese es el punto de encuentro histórico que hay entre esa tradición de los estados de América Latina que sí son como entrepreneurs, que siempre han tenido mucho éxito en promover normas para conformar el orden internacional. Una perspectiva que a veces se conoce poco, pero los estados latinoamericanos son muy fuertes a promover norma. Y pues obviamente la Unión Europea se conoce como el normative power. Y creo que otra vez sobre la construcción de normas y con respecto a todo lo que he dicho, tenemos un punto de encuentro histórico que habría que pensarse más. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Y ya para finalizar esta primera ronda de intervenciones, tenemos a Andrea Costafreda. Andrea es directora general actualmente de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, aunque ella desde 2016 hasta recientemente ha sido directora del programa para América Latina y el Mediterráneo en Oxfam Intermón. Y en el ámbito académico es profesora de Relaciones Internacionales en Blanquerna Ramon Llull, Universidad Ramon Llull, y está también afiliada al Institut Barcelona de Estudis Internacionals. Y ha realizado también muchas publicaciones sobre estos temas y ha participado en numerosos foros especializados. Gràcies per estar con nosotros. Merci, Jacint. Bona tarda a totes. Unes primeres paraules en català i després canvio. Volia agrair especialment a l'IBEI i també a Casa Amèrica aquesta iniciativa, felicitar-la, que sigui una iniciativa a més de llarg recorregut, perquè ens costa molt parlar d'Amèrica Llatina a les relacions internacionals en aquesta ciutat, ens costa molt tenir aquests espais de reflexió i, per tant, felicitar la iniciativa tant a l'IBEI i Casa Amèrica, que també sabeu que molt participats pel govern. I si canvio a l'espanyol, bueno, yo voy a hacer una reflexión más en clave de donde estoy ahora, aunque es verdad que está bastante condicionada por cómo viví intensamente la última cumbre o CELAC, la de Bruselas, ¿no? Y la viví del lado de la sociedad civil, pero ese momento de recuperar
un espacio de diálogo político, ¿no? Y que generó bastante entusiasmo. Y ahora, o sea, voy a hacer un poco una reflexión de dónde nos sentimos ahora y sobre todo desde el lado de la cooperación, que es donde estoy más involucrada. Yo quería recuperar una idea que José Antonio ha lanzado, ¿no? Sí, en clave de oportunidades y después desafíos. Las oportunidades voy a ir más rápida y me voy a centrar más en los desafíos. Yo sí creo que la cumbre del 23 fue un relanzamiento, ¿no?, de ese espacio de diálogo político, aprovechando la presidencia española del Consejo, también por necesidad, lo habéis planteado todos, ¿no?, ese reenfoque más geopolítico y de la autonomía estratégica europea. Se luchó mucho para que existiera esa cumbre y creo que todos los preparatorios a la cumbre lo que hicieron fue también generar una suerte de institucionalización de espacios que ya existían. La sociedad civil europea con América Latina tuvo muchos foros preparatorios para recuperar agendas compartidas. Los espacios académicos, de think tank, pero también de universidades. El mundo local de las ciudades, de las redes de ciudades globales, europeas y latinoamericanas. Por tanto, dio como un marco de diálogo la preparatoria a esa cumbre que se ha mantenido después de la cumbre del 23, incluso en el nivel del diálogo parlamentario. Eurolat en el Parlamento Europeo, con los espacios, con el Parlatino y los distintos parlamentos latinoamericanos, también han ido generando agenda y debate, ¿no? Por tanto, yo creo que sí hay todavía como una herencia de ese momento. La Fundación UELAC jugó bien también ese acompañar las previas a la cumbre y la hoja de ruta, porque de la cumbre salió no solo con una declaración, que se sufrió mucho, ¿no? No solo por el eje Ucrania y cómo se esperaba desde la Unión Europea mucho más apoyo, creo que es un reflejo de lo que tú planteabas, ¿no? Mucho más apoyo, ahí se descubrió el Caribe, ¿no? El Caribe apoyando las resoluciones sobre Ucrania y de repente la Unión Europea descubriendo, bueno, países pequeños, pero con un voto en Naciones Unidas, ¿no? Pero es cierto que la Unión Europea llegó muy preparada a esa cumbre con un documento donde planteaba toda la agenda de la autonomía estratégica muy bien articulada en torno a las transiciones energética y digital, y la CELAC llegó con una presidencia muy debilitada bastante tarde y con un documento que no tenía nada que ver, la primera propuesta de la CELAC, donde se hablaba de Cuba, donde se hablaba de reparación y de esclavitud, donde... O sea, y por tanto eran dos visiones absolutamente encontradas y fue casi un milagro, ¿no?, que saliera una declaración y una hoja de ruta vinculada a esa declaración, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que poner en valor ese momento, hay que poner en valor que tenemos la cumbre en Santa Marta 2 años después, pasaron 8 años antes, ¿no? Los 2 años, una cumbre en Colombia con el liderazgo, con una presidencia más fuerte que la de la CELAC, que la que se tenía cuando hubo la cumbre en Bruselas, y con el liderazgo, si queréis, con todos los conflictos actuales también del gobierno colombiano, pero con un liderazgo más fuerte, ¿no? A la hora de plantear esta cumbre en Santa Marta. Por tanto, eso yo lo pondría en valor. Pondría en valor que también la sociedad civil ha continuado estos 2 años en un espacio de diálogo permanente, UELAC, y tienen un posicionamiento, se puede encontrar en redes, podéis encontrar cuáles son las recomendaciones y los posicionamientos. Los gobiernos locales y regionales, más locales, estamos desde Cataluña reivindicando, oye, también hay gobiernos regionales, en ese espacio hay que reivindicar no solo a las ciudades, ¿no?, que están muy bien articuladas y trabajan muy bien en red. Hemos estado mensualmente reuniéndonos para preparar un foro previo a la cumbre de Santa Marta, que va a ser en Bogotá, donde nos invita la Alcaldía de Bogotá, pero también la Cancillería de Colombia. Por tanto, también va a haber un espacio del mundo de lo local y lo regional que ha estado
preparándose con las redes, pues CGLU, pero también está Flagma, está Mercociudades, están representaciones de gobiernos regionales. Por tanto, ha habido chup chup, ¿no? Decimos aquí para llegar a la cumbre. Y voy a hablarles también de una agenda que me toca mucho, porque desde la cooperación catalana estamos muy comprometidas con la cooperación feminista. Las redes de mujeres y feministas de un lado y del otro, sobre todo del otro, sobre todo de América Latina, han estado muy activas y preparándose para esta cumbre, ¿no? Lo que no se consiguió en la cumbre del 23, el Pacto Birregional de los Cuidados, que parece una agenda sectorial, pero no es una agenda sectorial, es una visión de transitar hacia sociedades de los cuidados, una agenda muy transformadora en lo económico, en lo político, obviamente también en todo lo que tiene que ver con las desigualdades interseccionales. América Latina viene preparadísima. En la Cumbre Regional de la Mujer se ha estado preparando, todo el movimiento lo han hecho organizaciones intergubernamentales como la CEPAL, ONU Mujeres, liderazgos de gobiernos como el de Chile, como el de Colombia, México, hasta hace un tiempito Argentina también estaba jugando un papel. Las que no llegamos tan preparadas somos las europeas, porque aquí digamos que el bullicio de la acción exterior feminista y de la cooperación feminista, pues éramos unas cuantas en el 23 y ahora cada vez somos menos, ¿no? Pero yo sí creo que ha habido mucha, y yo lo vivo como una oportunidad. Voy a ir más rápido porque me interesa que tengamos el espacio del debate. Ahora, claramente, en el lado de los pendientes y los desafíos, los voy a poner más del lado de la Unión Europea, ¿no? El primero es el pilar, y voy a hablar del pilar de cooperación, ¿no? ¿Cómo llega con el pilar de cooperación la oferta de la Unión Europea a esta cumbre, ¿no? La Unión Europea en estos momentos estamos en el proceso de diálogo en torno al Global Europe, ¿no? La apuesta de la agenda exterior de la Unión Europea, y ahí, bueno, pues tengo que decirles que se abren muchas oportunidades, pero que desde el punto de vista de la cooperación hay algunos elementos que preocupan, ¿no? Se ha reducido el porcentaje de AOD del Global Europe y se abre la posibilidad de revisarlo a la baja sin consulta. Ahí se rebajan los compromisos concretos con agendas sectoriales como la agenda de género, pero es que además para América Latina el compromiso es de 8.000 millones para todo el marco del Global Europe, ¿no? Vayan a buscar las cifras y comparen cuál es el compromiso del Global Europe para Ucrania o para el Mediterráneo, vayan a ver, ¿no? Entonces, ahí la oferta con la que llega la Unión Europea con el Global Europe para América Latina, en términos cuantitativos, creo que la tenemos que pelear un poco, ¿no? Y la gran oferta también es el Global Gateway, que es un planteamiento que claramente, bueno, pues tiene defensores y detractores, pero es, digamos que es el marco y el paradigma en el que nos movemos. Muchos lo defienden como realmente una oportunidad para salvar ese gap de inversiones en infraestructuras, la oportunidad para la reindustrialización o el cambio de las estructuras productivas en América Latina. Claramente, por el lado europeo también forma parte de ese paquete de la autonomía estratégica, ¿no? En cualquier caso, por el lado del Global Gateway, la promesa de movilización de recursos todavía no está tan clara, y además lo que preocupa más, y lo digo también desde un dictamen que estamos preparando y que presentamos al Comité de las Regiones a nivel europeo, son algunos elementos, ¿no? El primero es que ese mantra de la Unión Europea del policy first de los últimos años parece que se olvida un poco en el Global Gateway, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y la economía política de ese marco de inversiones, ¿no? Y cómo se sitúa esa idea del policy first.
Pero además también desde el punto de vista de los gobiernos locales y regionales, buena parte de esas inversiones van a pasar en el territorio y el nivel de participación de la sociedad civil, de las comunidades, de los gobiernos locales y regionales en esa toma de decisiones sobre las inversiones todavía no está claro cómo se organiza, ¿no? Parece más una suerte de marketplace, ¿no? De oferta y demanda, pero que no está del todo regulado. Y finalmente en el Global Gateway creo que también hay un elemento que nos toca reivindicar y lo ha mencionado alguna de las compañeras que me han precedido, que es ese salto, ese olvidarse de las infraestructuras soft que forman parte tanto del ADN del modelo europeo, ¿no? Y del paquete de la cooperación europea. El Global Gateway se centra muchísimo en infraestructuras hard, pero que esas infraestructuras hard tengan un impacto en el territorio en términos de generar cohesión social, ¿no? El modelo, ¿no? que predicamos va a requerir también de un poco de inversión en infraestructuras soft. Dos elementos más y ya cierro. Un pendiente para esta cumbre es el famoso mecanismo multiactor permanente de seguimiento de las cumbres. Quedó en un articulado en la declaración de la última cumbre, pero no se ha llevado a la práctica, ¿no? Ese mecanismo multiactor, participado por distintos stakeholders, quedó la Fundación OELAC como, bueno, pues como una institución que ha hecho muy bien su trabajo de seguimiento, de una secretaría técnica de preparación de las cumbres, pero ese espacio de diálogo multiactor permanente, representativo, inclusivo, al que obviamente también reivindicamos ahora la sociedad civil y también los gobiernos locales y regionales, queda como un pendiente. Y mi último punto es el que os comentaba del Pacto Birregional de los Cuidados. Llegamos preparadas, va a haber una propuesta, hay una propuesta ya muy madura para incorporarla en el articulado y creo que América Latina ha hecho los deberes, pero nos falta liderazgo por el lado europeo. Nos faltan champions por el lado europeo para estar defendiendo ese pacto birregional por los cuidados. Muchas gracias, Andrea. Y ahora vamos a pasar a un primer debate. Yo creo que, aunque con matices, las intervenciones han mostrado un cierto optimismo moderado, o por lo menos no una visión muy negativa sobre las perspectivas de la cumbre en Santa Marta y la posibilidad de que se abran nuevos espacios. Yo quería plantearles ahora si entre vosotros queréis hacer algún matiz o algunos comentarios entre las distintas opiniones o afirmaciones que habéis realizado, ¿no? Se paso primero a Claudia, si acaso podéis intentar ser un poco breves, pero... Sí, sí. Mil gracias. 3 puntitos Disculpa, breves. Y después abriremos al público. Sí. Ustedes no hablan. Disculpa. No, 3 puntitos. Uno, en relación al Pacto de los Cuidados, hay que recordar que, agrego que la Corte Interamericana de Derechos acaba de reconocer en su opinión consultiva al derecho autónomo al cuidado como un derecho humano. Entonces hay como también un fuerte impulso legal. Mi otro comentario es en relación al tema del compromiso no muy convincente por el multilateralismo. Y comparto tu diagnóstico, Andrea, y yo creo que hay una tensión entre, hay que verlo en un triángulo, multilateralismo, multipolaridad y derecho internacional. Yo creo que no se puede apoyar o hablar del multilateralismo en forma sustancial si no hay un compromiso con el derecho internacional. Y creo que en la medida que se permitan violaciones al derecho internacional o se ponga en duda los procedimientos de los tribunales internacionales, vengo de Alemania, sé de lo que estoy hablando, si no hay un apoyo incondicional al derecho internacional, no podemos estar hablando de una forma comprometida de multilateralismo. Porque si defendemos la universalidad del multilateralismo, tiene que tener sus raíces en el derecho internacional. Y del lado latinoamericano, yo creo que hay a veces la búsqueda de establecer multipolaridad va
paga el pato, digamos, el precio, el multilateralismo y el derecho internacional. Si desde Brasil se apoya, digamos, proyectos como BRICS o una cercanía a Rusia o a China en pro de la multipolaridad, eso está en tensión con el mismo principio de multilateralidad, palabras muy difíciles, que también defiende Brasil. Entonces hay que ver esa tensión, que no se puede tener todo a la vez, o que no se puede tener una cosa sin la otra. Mi último punto es en relación a la supuesta naturalidad de la asociación entre Europa y América Latina. Yo creo que la postura es tipo, somos iguales, somos reparecidos, somos iguales, somos reparecidos, pero no se discuten las diferencias de posiciones. Yo creo que es una visión muy esencialista, que digamos, históricamente, la religión, la cultura, el lenguaje, y de ahí se desprende una naturalidad en la asociación, pero que no se traduce necesariamente en posiciones convergentes, sino como lo describiste. Y creo que una tarea tendría que ser trabajar las asimetrías. El discurso en Alemania se dice de relación a nivel de los ojos, ¿cómo se dice? Augenhöhe, una relación entre peers, que no la es. Entonces, mejor ¿cómo? De igual a igual, sí, ahí se dice al mismo nivel de los ojos. Pero una relación de igual a igual, no, más bien discutamos y trabajemos las asimetrías, me parece una postura más realista y menos hipócrita que decir somos igualitos, pero después pretender que el otro asuma las posiciones propias que están dadas también por una experiencia particular. Eso es lo que quería, me inspiraron mucho, muchas gracias. Pues muchas gracias también, la verdad es que muy sugerentes, ¿no? Y las cosas que habéis comentado. Yo tengo 3 comentarios que voy a tratar de plantear con brevedad, ¿no? El primero tiene que ver con la visión que nos ha dado Kevin. Estoy muy de acuerdo y efectivamente el tema de las vacunas, yo no he tenido tiempo ni oportunidad de detallarlo, pero me estaba refiriendo justamente a esa contradicción, ¿no? Y ya señalé, y lo quiero volver a hacer enfáticamente, que ha sido un factor, junto con Gaza, que ha erosionado fuertemente el pretendido papel de la Unión Europea como potencia normativa. Pero que también, para relativizar un poco esa visión, yo creo que muy oportuna, crítica, más negativa, que ha dado Kevin decir que esto ha sido siempre y que eso no ha impedido que nos pongamos de acuerdo en cosas importantes. Todo esto nació, el diálogo político entre gobiernos, simplemente por recordarlo, nació a mediados de los años 80 con la crisis centroamericana. Y cuando tanto centroamericanos, latinoamericanos como europeos queríamos sacar del conflicto este-oeste, ¿no? la crisis centroamericana. Y lo hicimos por razones de solidaridad política, ¿no? Hicimos porque la Internacional Socialista y la Internacional Democristiana, liberal, etcétera, se solidarizaron con sus pares centroamericanos, que no disponían de espacio político para la democracia, pero también por seguridad europea. Eso es lo que explica, por ejemplo, que Thatcher y Mitterrand se pusieron de acuerdo en que había que dialogar con los centroamericanos contra el expreso deseo de los Estados Unidos, que envió incluso Schulz una carta a las cancillerías europeas diciendo no vengan, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, ¿no?, los comunicados que salían de las reuniones, se llamaron de las reuniones del Grupo de San José, el diálogo de San José, por San José de Costa Rica, y después del Grupo de Río. Y entonces en ellas, América Latina repetía sistemáticamente todo el catálogo de demandas del programa de acción del nuevo orden económico internacional, ¿no? El comercio no hay que regularlo en la OMC, transferencia de tecnología, en fin, todo esto, ¿no? Y esto no se materializó. Teníamos diferencias radicales. Los países europeos estaban en el norte global, los de América Latina seguían están en el sur global, y esta es una divisoria que también existe y que sigue en términos de posiciones explicando muchas cosas. Pero eso no impidió que trabajásemos juntos en una cuestión geopolítica, como fue promover y acompañar los procesos de paz en Centroamérica, ¿no? Es decir, que también el hecho de que tengamos divergencias normativas profundas no significa que no tengamos convergencias estratégicas en algunos puntos que nos permitan trabajar. Y en ese sentido, tiene razón Kevin en lo que señala, no es una relación natural. En el prólogo del libro al que se ha hecho referencia, Borrell lo dice de una manera muy clara. Es una relación de elección. La relación Unión Europea-América Latina en este momento es una relación de elección. Elegimos trabajar juntos y para ello tenemos que identificar quizás valores, sobre todo intereses estratégicos comunes.
Y a pesar de esas divergencias los tenemos. Desde luego yo creo que en eso sí coincidimos, Kevin, en la cuestión de la autonomía estratégica, que ahora con Trump es mucho más relevante, ¿no? Hay una racionalidad geopolítica que creo que hemos mencionado todos. Hay también una racionalidad económica, a pesar de esas divergencias. Hemos salido tocados todos, más América Latina, del COVID, ¿no? América Latina tiene desde 2014 hasta 2023-24 una segunda década perdida. Sus tasas de crecimiento son las más bajas en 70 años, ¿no? Y tiene además márgenes muy reducidos fiscales y de endeudamiento. Entonces, bueno, en fin, ¿qué hacemos, ¿no? Con las limitaciones que hay conjuntamente, ¿no? Para que la fase post-COVID en la que todavía estamos, pues nos permita esa transición socioeconómica, ecológica y verde. Sobre esto, y un último punto sobre las divergencias normativas, es que estamos en distintos grupos también. O sea, no solamente veamos aisladamente la Unión Europea y América Latina, tenemos también el grupo norte-sur y tenemos ahora una fractura entre las fuerzas políticas, entre globalistas y antiglobalistas, entre nacionalistas y cosmopolitas. Estamos terminando un trabajo justamente sobre convergencia de valores. Yo he leído el trabajo de Bruno y de Mesquita, que es un trabajo excelente y tienen razón, está muy bien elaborado, pero estamos con otro colega, con Camilo López Burián, con Tales y varios colegas, estamos construyendo todavía, terminando de construir una base de datos sobre votación en Naciones Unidas. Y lo que nos hemos encontrado como brecha explicativa dentro de América Latina, dentro de la Unión Europea, es que los antiglobalistas votan contra la Agenda 2030, contra la igualdad de género, contra el cambio climático, y a estos los tenemos dentro de la Unión Europea y los tienen dentro de América Latina. Entonces, quiero decir con esto que hay otros clivajes que hay que contemplar y otras fracturas para complejizar también esas preferencias normativas. El segundo punto, muy rápidamente, ¿no? Que es la cuestión de la transferencia de tecnología. Totalmente de acuerdo. La posición que adoptamos fue lamentable, ¿no? Digamos, oponiéndonos a que se activaran las normas de la OMC, que están ahí precisamente para hacer frente a emergencias sanitarias. Lo dijo además el doctor Tedros, ¿no? El director de la OMC. Si esto no es una emergencia sanitaria, ¿qué es? Refiriéndose al COVID. Y tenemos normas que establecen que ante esas emergencias podemos levantar de forma temporal y extraordinaria la protección de las patentes. Entonces, algunos Estados miembros de la Unión Europea, y la Unión Europea como tal, se opuso a la activación de esas patentes. Otros no lo hicieron, incluso en el norte global. Y hubo Estados miembros, como España, ¿no? Que sí se mostraron de acuerdo con esa medida. Y esto hay que decirlo así, pero el cambio que se ha producido en los acuerdos de asociación, ¿no? Sí está empezando a abrir espacios, ¿no? Justamente para esa transferencia de tecnología. ¿Cómo puede hacerse esa transferencia de tecnología? Por ejemplo, en la línea que plantea Mariana Mazzucato con sus propuestas sobre la economía de emisión, utilizar la contratación pública, ¿no? Para promover el cambio tecnológico. Y esto significa que los países latinoamericanos tengan en los contratos que se hagan dentro de los acuerdos de asociación, que tengan el espacio de política que permita, ¿no? Que pidan, cuando hacen grandes contratos de contratación pública y hay empresas europeas, contrapartidas tecnológicas y que haya transferencia de tecnología. Esta es una forma muy concreta. Por cierto, Francia esto lo ha hecho sistemáticamente cuando ha vendido submarinos de propulsión nuclear a Brasil. Brasil ha arrancado, claro, es que el defensa está fuera de estas reglas, ¿no? Pero ha arrancado transferencia tecnológica para que los submarinos se construyan en gran medida en Brasil, cosa que no hacen Estados Unidos ni que hace China. Lo hacen también los suecos con los cazas Gripen, pero es el terreno militar. Lo que estamos hablando aquí es del terreno civil, de las infraestructuras. Muy bien, hay un contrato que va a llevarse una empresa europea, transferencia tecnológica, ¿no? Para que signifique empleo y para que signifique aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en el hipotético caso de que algún día Brasil construyera un tren de alta velocidad y en vez de dárselo a los chinos, se lo diera una empresa europea, ¿no? Pues que tenga la capacidad de utilizar ese contrato para incorporar tecnologías que le permitan desarrollar su propia capacidad en esa materia, como por cierto hicimos en España, ¿no? Con los trenes de alta velocidad. Así que yo creo que hay espacios para que eso pueda producirse. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser mediante mecanismo de transferencia directa. Los acuerdos de asociación abren algunos espacios para ello. Tercera idea, muy interesante, Andrea, lo que has planteado sobre la democracia. Yo no he hablado de este tema. Pero fundamentalmente por una razón, y es que creo que en este momento esta cuestión, el diálogo político de jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Nos podemos decir las cosas, en algunos foros se hizo en Bruselas, ¿no? Oiga, no me gusta que usted no sea democrático, ¿no?
Pero, a ver, no caigamos en el error de hacer como Estados Unidos con la Cumbre de las Américas. Es que usted no es democrático, no venga, ¿no? Para que nos acusen de imponer de manera paternalista una suerte de derecho de admisión. Eso es lo que quiso hacer Estados Unidos y fue un fracaso, ¿no? Digamos las cosas hasta donde se pueda. Pero hay otros mecanismos. Entonces, una de las cosas que en su momento hemos planteado en muchos papeles, esto ya se hizo, por ejemplo, a finales de los 80, principios de los 90, la herramienta de la cooperación al desarrollo, ¿no? Utilicémosla en mucha mayor medida, Unión Europea, Estados miembros, para apoyar organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, defensores de los territorios, ¿no? En un momento en el que se está cerrando el espacio de política, ¿no? Para apoyar, por ejemplo, medios de comunicación independientes, ¿no? Con mucho cuidado, nos van a acusar de injerencia, ¿no? Habrá que hacerlo a través de organizaciones sociales, buscar vías, pero hay que volver, en un momento de la crisis de la democracia en América Latina y Europa, muy oportuno lo que has dicho, este es un problema de igual a igual, tenemos los actores antidemocráticos, no es como en los años 80, cuando venían a pedirnos ayuda para las transiciones y la consolidación. Ahora tenemos un problema de democracia que va más allá de la integridad de las elecciones, tiene que ver con unos niveles de desafección y de cuestionamiento de la democracia que en la sociedad, que tanto en América Latina como en la Unión Europea, según las encuestas, están en máximos históricos. Entonces tenemos que trabajar juntos y quizás no podemos hablar de esto, o podemos hablar poco a nivel de jefes de Estado y Gobierno, pero tenemos coalitions of the willing de países que estén más dispuestos, tenemos mecanismos de cooperación al desarrollo, tenemos muchas herramientas que tenemos que desarrollar para trabajar conjuntamente en esa agenda de defensa de la democracia. Gracias. ¿Vols obrir al públic? Bueno, pues paso. Yo paso también. Yo he hablado demasiado. Passo também só para dizer que recentemente entrevistei a Ana Guisman, a diretora de gênero de CEPAL. Creio que estão é uma agenda muito forte e convergente, sí. Mas pasamos al público. Muy bien, pues vamos a abrir una ronda de preguntas. En primer lugar, quiero invitar a los estudiantes de doctorado de la red LACEU del IBEI, si queréis hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Luciana Cardoso, con IBEI. Aquí Jacín Jordán es mi supervisor. Un gusto escucharles todos. Mi pregunta va direccionada justamente a lo que mencionaba Andrea sobre los gobiernos locales y regionales. Me parece súper interesante en eso que estamos hablando de la crisis de multilateralismo y la emergencia, la importancia de nuevos actores en el multilateralismo. ¿Cómo podemos fortalecer la inclusión, la participación, la legitimidad de estos actores en la relación con América Latina y la Unión Europea? Y ahí creo que son algunos puntos que creo que son interesantes en fortalecer el multilateralismo, justamente pensando en cómo los organismos internacionales y también los bloques internacionales están tratando de incluir algunos mecanismos con ciudades. Por ejemplo, el G20 ahora tiene el U20, tenemos varias redes de ciudades financiadas por la Unión Europea, también por Latinoamérica. Entonces pensar no solo en mecanismos consultivos, pero de efectiva participación. Y también pensando en la implementación de estas agendas, porque todas estas agendas tienen una implementación territorial, como todos dijeron. Entonces, solo un ejemplo súper interesante es justamente la reglamentación de la deforestación de la Unión Europea, que tiene los estados, sobre todo las provincias, tienen un rol súper importante de monitoreo y de implementación de este tipo de política. Entonces, ¿de qué manera se puede capacitar, fortalecer el rol de esos gobiernos? Gracias, Luciana. Vamos a recoger un par de preguntas más. Adelante, por favor, sí. Hola, Gustavo Cadenas de Lacio, de la Universidad de Oslo, también de la red. Tengo una pregunta que recoge un poco algunas de las cosas que varios mencionaron y se basa en esta convergencia de la cooperación al desarrollo y la promoción de intereses económicos, ¿no? Se habla de Global Gateway, se habla de Global Europe, pero la realidad es que más allá de las promesas, en términos de funding propiamente, hay poco y cada vez menos. En el nuevo MFF hay más dinero a ayuda humanitaria, pero se mezclan un poco todos los fondos, lo que antes era NDICI, and Neighborhood, pasa entonces ahora a ser como un gran pote de que pueden tomar las empresas privadas, de que pueden tomar ciertos países, y todo esto me lleva a preguntar,
¿es realmente América Latina una prioridad para Europa? En esta sala todos lo creemos, pero si uno ve los números, si uno ve el nuevo MFF, ¿realmente está pasando? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia. También estoy haciendo mi doctorado en la UPF y en eBay bajo la supervisión de Andrea Bianculi. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y por todas sus reflexiones. Me surgen varias preguntas. Voy a hacer una sola breve porque sé que hay otras personas que también quieren preguntar. Pero me surgía un poco la inquietud y tal vez tengan alguna reflexión para compartir sobre el rol de las nuevas generaciones, de las juventudes, que a veces no está tan presente cuando se te plantean las agendas. Y pensaba también lo que decía José Antonio sobre la desafección, sobre la crisis de legitimidad o la crisis, sí, de confianza en instituciones, que en muchos de nuestros países lo vemos y que en el caso de las juventudes a veces, bueno, puedo hablar por Argentina, pero también por otros países se ve con mucha claridad en un mundo donde también es complejo para quienes están iniciándose en el mundo del trabajo, pensar en cómo va a ser con los cambios de la inteligencia artificial, la brecha tecnológica, todo lo que también han mencionado, crisis climática, las necesidades crecientes de cuidado insatisfechas. Entonces, si se les ocurre o si tienen alguna reflexión para compartir sobre qué estrategias podría ser necesario incentivar o profundizar para conectar más esta agenda de trabajo birregional con las juventudes, con las nuevas generaciones. Gracias. Gracias. Pues si queréis responder a una primera, como queráis. Sí, adelante. Sí. Bueno, nos daría para mucho rato, ¿no? Pero primero la pregunta sobre gobiernos locales y regionales. Yo creo que hay dos elementos, ¿no?, que tú misma apuntabas. Una es el reconocimiento, que se los incorpore en los mecanismos de diálogo, en el propio mecanismo de seguimiento de las cumbres, el multiactor, que haya expresamente una representación, porque están bien articulados, ¿no?, en redes, entonces, y podría haber una rotatividad y una representación en ese mecanismo. Por tanto, yo creo que hay una parte primero formal y de garantizar esa inclusión, pero después hay un elemento, creo que, y lo vimos no es agenda europea, pero sí de Naciones Unidas, lo vimos en la agenda de FFD en Sevilla, que tiene que ver con la financiación, ¿no? El problema principal, y José Antonio mencionaba, ¿no?, América Latina, o sea, hay un problema de espacio fiscal muy fuerte para muchos gobiernos latinoamericanos, pero el problema de espacio fiscal y de la capacidad financiera de los gobiernos locales y regionales, que tienen sobre sus espaldas casi más del 70% de la ejecución de los ODS y no tienen prácticamente acceso a fondos de financiación, no solo por el poco espacio fiscal que tienen, pero obviamente ese tema, el de la descentralización fiscal, es un tema muy complicado para llevar a todas las cumbres, pero después el acceso incluso a los bancos de desarrollo, el acceso a inversiones, no tienen tampoco acceso a las inversiones privadas. Por tanto, yo diría que hay los dos elementos, ¿no? Uno que es la representación formal en los mecanismos de seguimiento y el otro la reivindicación de una agenda más de la localización de la financiación del desarrollo, ¿no? Mira, sobre jóvenes yo creo que este es un punto bueno y me remito otra vez a la cumbre del 23. Ahí, muy pilotado y muy gobernado por DJ Impasse, se generó un espacio previo a la cumbre donde estaba sociedad civil, jóvenes y gobiernos locales. O sea, todo lo que no fuera gobierno estatal, ¿no?, el tomador de decisión y el signatario del acuerdo estaban invitados 2 días antes con un espacio, yo diría que bastante liderado por DJ Impasse, ¿no? Y los jóvenes tuvieron, o sea, yo creo que eso fue un error, porque las agendas de los jóvenes no siempre son las agendas de la sociedad civil, y las agendas de los gobiernos locales y regionales, ellos dicen, oye, vamos de la mano de la sociedad civil, pero no somos sociedad civil, somos instituciones públicas. Entonces yo creo que articularlo de ese modo fue un error. Ellos estuvieron fuertes, los jóvenes reivindicando con una agenda, pero yo creo que no tuvo el peso
que podría haber tenido tener un espacio propio, ¿no? Desconozco, yo sé que la sociedad civil sí está muy bien articulada ahora en la cumbre de Santa Marta, los gobiernos locales y regionales van a tener un foro, no sé dónde se ha quedado ese movimiento, por otro lado muy complejo, ¿no? de articular un movimiento de jóvenes birregional, es más no está tan maduro como el de gobiernos locales y regionales y de la sociedad civil. Por eso yo creo que se pegaron a un lado y a otro, ¿no? Definitivamente el compañero, ¿no? que hablaba de la caída libre que ha habido, sobre todo en términos cuantitativos en el MFF y Global Europe. A mí me gustaría pensar, y eso lo hemos pedido muchas veces, ¿no? cuando estuvimos hablando más pues, del desarrollo en transición o de la gradación más que la graduación, que se puede hacer una cooperación eficaz con países de renta media alta y renta media y baja, sin tener que caer en lo cuantitativo. O sea que yo ahí sí es cierto que se pueden hacer cosas con mucho impacto en una región de renta media sin caer en el pesimismo de las cifras. Pero es cierto que es significativo, o sea, es ilustrativo que simbólicamente y por la capacidad de estar empujando programas. Y buena parte de esos recursos, además, van a ser más bien para apalancar, ¿no? Y ahí vamos a tener que ser todos desde la cooperación muy finos, porque tenemos el CAT de la OCDE que nos recuerda muy bien qué se puede permitir y qué no se puede permitir. Parecía que lo teníamos muy bien aprendido, pero yo creo que tendremos que repetir, ¿no? y recordar esos detallitos. Um comentário sobre a questão dos jovens. Creio que, claro, há um espaço exclusivo de jovens, mas creio que em muitas agendas os jovens são muito importantes. Por exemplo, a climática, um debate intergeracional, que os jovens estão dentro como grupo, mas não como fora em diálogo somente sobre a juventude. E também na questão do espaço de educação superior, ciência e tecnologia, também a questão das universidades, a questão de treinamento. Assim que creio que estão contemplados em muitos desses temas, mas não sei se a pergunta era como uma coisa exclusiva de jovens, porque sei que há o diálogo de juventude, mas creio que sim, sectorialmente é um grupo que há uma demanda específica também. Assim que não estão fora destas outras agendas, creo. En relación a los jóvenes, comparto lo que dijiste, pero quisiera agregar que no es solamente la demanda de los jóvenes, sino que tenemos que hacer una oferta, porque si nos fijamos dónde es fuerte la extrema derecha, es en los jóvenes hombres. En la generación de los 16 a los 20 en la Argentina, el 70% votó por Milei. Entonces hay que hacer un trabajo no solamente de articulación y que pueden aportar los jóvenes a la agenda del clima, ¿no? Sino qué hacemos con los jóvenes y cómo los integramos a la política con una mirada democrática y del Estado de Derecho y de inclusión en de grupos marginados. Y en relación a si América Latina es una prioridad, digamos, yo trabajo de esto desde siempre, pero la prioridad no es América Latina y hay motivos positivos y negativos. Ni lo bueno de América Latina es tan bueno y tan relevante para Europa, ni lo malo de América Latina es tan amenazante para Europa. Y entonces, en este medio campo del fútbol, digamos como que estamos lejos del arco. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda y última ronda de preguntas. Adelante, por favor. Sí. Solo, perdón un momento, tenemos que disculpar a José Antonio Sanusha que tiene que salir para Madrid. Muchas gracias, José Antonio. Hasta pronto. Tienes un taxi. Adelante, por favor. Hola, me disculpan que no es mi campo de trabajo. Gracias a todos por la información y me quedé muy impactada por lo que comentó, que solo de 1.500 proyectos, 22 habían sido cumplidos para América Latina. Mi pregunta es, ¿cómo se pueden establecer estrategias o planes para América Latina cuando hay países como Venezuela, Cuba,
Nicaragua, Haití, digamos El Salvador, en donde no hay en absoluto manera ni democracia como para hacerlo. O sea, ¿se harán dos agendas diferentes o se tratará de aplicar lo inaplicable? Y algo muy concreto que me preocupa porque soy pediatra, ¿hay alguna posibilidad de que, dada la situación ahora con Estados Unidos, de que Trump eliminará toda la ayuda a las vacunas, la Unión Europea pueda adoptar o sustituir algo de eso? Lo comento porque es que la situación es tan distinta que aquí en Cataluña, donde llevo 18 años, o en España, los feminicidios son realmente ínfimos en comparado con Venezuela, donde ocurren en un año lo que ocurre aquí en 10. Entonces son situaciones que no las entiendo. Gracias. Gracias. Vamos a recoger alguna pregunta más. Sí. Sí, por favor, adelante. Gracias a todos de vuelta por el panel y por sus palabras. Siento que hay una parte de la conversación giró en torno sobre todo a la relación bilateral entre ambas regiones y cómo se da esa relación y los desafíos que presenta esa relación en muchas áreas, en materia de asimetrías económicas y de poder, de materia de transición ecológica, tecnológica, etc. Y por otro lado, los efectos que eso tiene en las posibilidades y las oportunidades de articulación multilateral de ambas regiones, ¿no? Cómo interactúan en un segundo plano, que es justamente el multilateral. Entonces, la pregunta que me surge en torno a eso es, ¿qué viene primero, ¿no? ¿Qué reales posibilidades hay de una mayor articulación en lo multilateral, en tanto en cuanto muchos de esos grandes desafíos que por hoy ustedes muy bien evidenciaron, destacaron en materia de la relación bilateral, no estén resueltos, ¿no? ¿Hasta qué punto la no conclusión del tratado entre la Unión Europea y Mercosur no representa un obstáculo por todas las demandas que trae consigo, sobre todo desde América Latina hacia Europa, para una mayor articulación en el ámbito multilateral, ¿no? Entonces, ante esto que planteaba Kevin en su momento de el tono en el que la Unión Europea plantea esta conversación muchas veces gira en torno a la idea de los valores, pareciera una conversación entre a veces en las que uno habla de valores y el otro habla de cuestiones más del orden material, ¿no? De las necesidades materiales que se imprimen en el vínculo. Y hasta qué punto, y con esto cierro la pregunta, es la cumbre o es el AC un ámbito que está favoreciendo justamente esos puntos de acuerdo entre los valores y lo material para una mayor articulación hacia el ámbito multilateral. Gracias. Gracias. Pues sí, ahora queréis hacer una última ronda de comentarios. La pregunta es del huevo o la gallina, ¿no? Para decirlo en criollo. Yo creo que hay que verlo en forma sistémica. Son cosas que se co-condicionan y la coordinación estratégica que yo digo que falta en lo multilateral tiene que ser una cuestión de ejercicio. A mí me pasó de enterarme de que se dan cuenta que votaron igual y dicen, no pensamos en preguntarles si iban con esta. Es decir, salen en la foto y cuando la foto se revela dicen, también estaban. Entonces, es una cuestión... hay situaciones banales de ese tipo, ¿no? Donde no se tiene en cuenta a la otra región, donde no se potencia una cercanía que está ahí, pero es casi casual y desconocida. Y después hay cosas donde hay cosas a discutir y donde hay intereses de por medio y hay concesiones a hacer. Yo no lo vería como una cuestión de secuencia, como la discusión desarrollo-democracia que viene primero, ¿no? Es decir, yo creo que se puede ver de una forma sistémica. La cuestión es que hay que tomar en serio al otro y hay que tenerlo presente y eso viene de un ejercicio de coordinación. Pero con esto cierro, hay que pensar, digamos, yo es algo que critico, la falta de coordinación estratégica a nivel multilateral, pero no la tenemos ni siquiera en América Latina en algunos casos. En el G20, Argentina, Brasil y México no se coordinan. Son tres países latinoamericanos que tampoco estamos hablando, son tres países grandes, bueno, Argentina más chico, pero digamos, ni siquiera entre ellos una coordinación al G20. Entonces, yo también me digo, bueno, ¿qué estoy esperando si ni siquiera esta coordinación minilateral no tiene lugar? Así que
sigo ambivalente en mi argumentación. Sí, sobre a questão da democracia, creio que tem fator talvez que seja muito importante, porque falamos sempre de países, de Brasil, Espanha, de União Europeia, mas eu creio que o cambio de governos hoje é muito significativo. País pode ter uma política externa ou uma posição em uma cumbre completamente diferente se é governo outro, como Trump ou Biden em Brasil, se Lula ou Bolsonaro. Assim, creio que esse tem que ser incorporado nessas discussões, porque não se pode estancar como o país hace por exemplo, em la questão concreta de BRICS que falava, creio que sim, é como o mesmo. Cambia o governo, cambia também o interesse ou os interesses comuns com ou outro país. Assim, creio que, por exemplo, para países que se querem ser democráticos ou governos que estão tentando fortalecer a democracia, e creio que seguramente Brasil, creio que Índia também é um momento de reflexão sobre isso, ou África do Sul. Cambia o governo, está na agenda ou não está? Está fortalecendo ou não? Mas, paralelamente, é uma coisa sistêmica, como dissemos, assim como concretamente em Brasil, se hace essa discussão, se pode sair de BRICS assim? É como se poner de espadas com China, como se, estamos saindo. São situações altamente complexas diplomaticamente também, mas dentro destas discussões, creio que tem que estar sempre. Claro que Sanaíra foi pragmático, não? Não se pode nomear os países que são ou não são democracias nessas cumbres, senão se retorna ao momento anterior, que estava polarizado, não se encontrava. É verdade. Mas essa é a pergunta, não a resposta que eu tenho. Qual é o limite de sermos pragmáticos ou complacentes, que se encontra com todos à mesa como se não fosse nada? Creio que não é muito fácil, mas para alguns países é muito concreto. Estas escolhas, não? Não sei. Creio que tem que estar na mesa a temática, porque para alguns países é dramática a situação, não? Não falamos a esta hora de Venezuela, mas poderíamos falar horas. Yo tampoco voy a hablar de Venezuela, pero yo sí creo que lo que planteabas, o sea, para la Unión Europea, yo diría que puede haber una oportunidad en términos de valor añadido o de socio estratégico, no en los términos de, quizás sí hay una relación de iguales, de mirarnos a los ojos porque tenemos desafección política, porque tenemos pues jóvenes que cada vez están menos... que cada vez creen menos, ¿no? en todo el marco valórico liberal, etcétera. O sea, sí tenemos fenómenos compartidos, pero la situación es muy distinta, ¿no? Entonces, estamos bien, lo digo desde un planteamiento más de cooperación, el cierre del espacio cívico y democrático en muchos países, en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Se ve muy fuerte que nos es prácticamente imposible desde la cooperación internacional de desarrollo trabajar, porque hay registros, leyes de agentes extranjeros que te hacen francamente imposible establecer alianzas de solidaridad internacional, ¿no? Hay expulsión de defensores, de defensoras, de operadores, de justicias, de activistas, de feministas, de periodistas. Eso está pasando en una medida distinta, o sea, no estamos en una relación de iguales ahí. Y entonces yo creo que ahí la Unión Europea sí podría situarse incluso desde un punto de vista de aliado geopolítico, ¿no? Con una ventaja comparativa, especialmente cuando Estados Unidos y la ayuda oficial de Estados Unidos ha desaparecido prácticamente al completo y ha dejado unos vacíos enormes, ¿no? En toda la región. Por tanto, yo creo que sí es un momento de reivindicar que el Global Europe incorpore mecanismos concretos de protección vinculados al sistema interamericano, a todo el sistema de protección internacional para defensoras, para defensores, para periodistas, para operadores de justicia, para académicos, para esas miles y miles de personas que conocemos que tienen que salir de la región
porque sus voces, ¿no? y porque sus planteamientos no les dejan continuar estando ahí, ¿no? Entonces ahí creo que los mecanismos de cooperación española, catalana, pero Europa debería ser un socio confiable, ¿no? En ese sentido. Sí, de manera muy breve voy a contestar a las dos preguntas. Creo que con respecto a los temas de acuerdo de comercio, multilateralismo, tenemos realmente dos cosas distintas. Dos niveles de acción, dos naturalezas distintas, un funcional y las cumbres multilateral que actúan más a nivel de principios. Pero creo definitivamente que los dos tienen que funcionar de manera conjunta totalmente, porque cuando uno pierde en un espacio puede ganar en otro. Cuando se articula en unos principios, se puede como crear garantías para que después, a nivel más técnico, hayan garantías para que no todos pierdan o que hay como matices. Definitivamente, cuando se habla de acuerdo EU-Mercosur, la Francia va a perder. Eso es todo el problema, es el problema del político de Macron. Si firma, si lo acepta como es ahora, sin las reservas, va a tener todos los agricultores del país por encima de la cabeza y va a ser una situación casi revolucionaria. Así que hay un problema fuerte con esto, así que hay líneas rojas. Pero cuando se articulan todos esos espacios, acuerdo comercial, multilateralismo, creo definitivamente que hay como balance en las ganancias y pérdidas en esas materias. Con respecto al tema de la democracia, igual creo que hay que volverse a la historia, porque si miramos la historia de América Latina, los autoritarismos no han sido límites para cooperar en la historia. Hasta hubieron muchos momentos en la historia en que América Latina pudo tener influencia, incidencia en la creación de normas a pesar de tener regímenes autoritarios. Creo que es un desafío, obviamente, que hay que discutir las discrepancias entre los estados. Eso es un desafío que entre los estados de América Latina para superar esos límites y tener la capacidad de proyectarse más en lo internacional. Pero para mí no es un obstáculo. Si miramos a Venezuela en el Consejo de Seguridad, cuando tenía un asiento rotativo, de hecho se comportaban de manera mucho más pragmática que otra vez la retórica o el comportamiento muy contestatario que se ve muchas veces. Cuando se tiene que cooperar, cuando hay algo que ganar, pues el comportamiento, la política exterior, la diplomacia se vuelve muchas veces muy pragmática. Y creo que otra vez ofrece un marco de oportunidad más que de ver la democracia o la ausencia de democracia como un obstáculo definitivo a la capacidad de sea cooperar o crear elementos positivos en la comunidad internacional. Muchas gracias. Bueno, pues con esta visión, estas respuestas un poco más optimistas, concluimos ya la mesa redonda de hoy, no sin antes agradecer sinceramente pues, las presentaciones y todas las opiniones que nos han comentado. Muchas gracias.